Hola, en los últimos días se me está haciendo muy presente el tema de los portales dimensionales, tanto en la limpieza que realizo como en situaciones de mi entorno. Y he decidido hacer un vídeo para explicarte en qué consisten y sobre todo qué objetos de nuestra vida cotidiana pueden convertirse en portales dimensionales. Como su nombre indica, un portal dimensional es una puerta energética que da acceso a otras dimensiones. Recibe otros nombres como portal astral o portal energético. Los portales dimensionales pueden ser simples, que dan acceso a una única dimensión, o pueden ser más complejos, comunicando con multitud de dimensiones. Un símil sería una estación de tren de pueblo con un único destino y por la que pasa un solo tren al día, o la estación de Atocha con multitud de trenes continuamente pasando y multitud de destinos. Los portales dimensionales en sí no son positivos ni negativos, no son buenos ni malos, son simplemente puertas. Dependiendo de las energías que se muevan, de las dimensiones con las que conecten, serán más armónicos o menos. Hay portales dimensionales muy benéficos y otros, como los que yo elimino en las limpiezas energéticas, que no son tan armónicos, ya que conectan con dimensiones, con seres de baja vibración que pueden efectuarnos robos de energía. Paréntesis. Como ya sabes, realizo limpiezas energéticas a distancia de personas, casas, animales, vehículos, negocios. Aquí arriba te dejo un vídeo con más información para saber si necesitas una limpieza energética y te hablo sobre mi método. Yendo al grano de este vídeo, objetos de la vida cotidiana que se pueden convertir en portales. Ante todo, aclararte que no es tan fácil que un objeto o un portal dimensional se te forme en casa. En las limpiezas energéticas de casas que llevo realizadas en estos años, me habré encontrado con 2 portales. No temas porque no es lo habitual, pero puede darse el caso. Para que un objeto se convierta en un portal dimensional tienen que darse determinadas circunstancias. Simplemente con tener ese objeto no se va a transformar en un portal, pero es un componente de los ingredientes que hacen falta para la receta. Te explico uno por uno los distintos objetos. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. El más común que podemos encontrar en nuestras casas son los espejos. En muchas culturas se considera que hay que tener cuidado con ellos, por las energías que pueden mover. Ya desde la antigüedad se utilizaba como oráculo para tener respuestas sobre distintos temas, para conectar con los dioses y recibir consejo para la adivinación. Egipcios, persas, árabes, griegos, romanos. Era muy común el uso de superficies pulidas como el bronce, piedras semipreciosas que dan un efecto de espejo, o incluso el agua como superficie para reflejar la luz y que actuara de espejo. En general, todos los objetos que reflejen la luz son susceptibles de convertirse en portal, por esa cualidad de reflejar un mundo paralelo, un lugar doble, el otro lado. Parecidos a los espejos son los cristales. Los cristales transparentes, cuando tienen un fondo oscuro, como pueden ser los muebles de salón, las vitrinas, en determinadas situaciones, al tener ese fondo oscuro, convierte al cristal en un espejo, pudiendo reflejar imágenes y actuando como un rudimentario espejo. El tercer objeto más común que tenemos en nuestras casas, y además hoy día en abundancia, son las pantallas, tanto de televisión como de ordenadores, tablets. Cuando están activas, funcionando, no hay inconveniente, se le está dando un uso, el canal está ocupado, pero cuando están apagadas y visibles, son un canal abierto pero vacío para que cualquier entidad pueda utilizarla en su beneficio. Además, se les une la geometría, son cuadradas, forman pequeñas puertas o ventanas. Según la geometría sagrada, el cubo, el cuadrado, materializa, ancla a la tierra, algo que da bastante fuerza a este tipo de portales.
De hecho, no sé si te has percatado de que cuando hay un monitor apagado y visible en una estancia, es como que te llama, como que te atrae, te atrapa, te incita a prestarle atención. Es como un gran ojo que lo ve todo y que te lleva a encenderlo. En referencia a este objeto te cuento un caso de portal dimensional que encontré hace poco en una limpieza energética. Realicé una limpieza energética a la habitación de una chica que vive en un piso compartido. Al testar aparecía un portal dimensional en una zona de la habitación. Tras la limpieza le pregunto a la chica si en esa zona tenía algún espejo, lámpara o algo de cristal, algún objeto reflectante. Me contesta que no hay nada, solo su escritorio, y me mandó una foto para confirmármelo. Ahí fue donde vi que realmente sí había un objeto. En la foto aparecía justo en la zona que había marcado el péndulo un portátil apagado y abierto. Le pregunté si siempre tenía el portátil ahí apagado y abierto. Ella me comentó que sí, que tenía un problema en la pantalla y no podía cerrarlo, así que aunque no lo usara, lo tenía abierto sobre el escritorio. Yo ya había eliminado el portal dimensional y además le aconsejé a la chica que lo tapara con un pañuelo, lo pusiera de cara a la pared o mejor aún lo que hizo finalmente, meterlo en el armario y solo sacarlo para usarlo. Otros objetos comunes son las lámparas, pero no todas, claro. Las que tengan tulipas, cristales esféricos, cuadrados. El primer caso de portal dimensional que viví durante una limpieza fue con una lámpara. Durante el testaje me vino que podía ser una lámpara de la habitación. Me resultó raro, además la dueña de la casa me decía que no tenía lámparas, lo único que tenía en esa zona era un ventilador. Al enviarme una foto del mismo comprobé con sorpresa que el ventilador también tenía luz. Justo en el centro tenía un cristal semiesférico que es de donde provenía el portal. Y por último, un objeto que es muy tradicional en el ocultismo y la adivinación, pero que no es tan común en los hogares, son las bolas de cristal. Estas esferas de cristal son el arquetipo por excelencia de la adivinación, de la comunicación con otros mundos, con otros planos. De hecho, las bolas de cristal son muy potentes. La he puesto al final de la lista porque no es un objeto común que se tenga en casa, pero es de los más potentes a la hora de convertirse en un portal dimensional, ya que no solo tiene el efecto reflejante del cristal, sino que es geometría sagrada pura, una esfera perfecta. Desde el punto de vista de la geometría sagrada, la esfera tiene la cualidad de concentrar y almacenar la energía. Representa el todo y el vacío del universo donde se encuentran todas las energías y posibilidades. Y lo mismo, pero con menos intensidad para las bolas de nieve. El ejemplo que te traigo referente a las bolas de cristal es algo que me sucedió personalmente. Si viste el vídeo 5 cosas sobre mí, sabrás que tengo una y me da muchísimo respeto, y más desde que me sucedió lo que paso a contarte. Mi bola de cristal la tengo siempre guardada en su cajita de madera, pero un día, no recuerdo para qué, me hacía falta puntualmente una caja y usé esa. La bola la dejé fuera, en mi escritorio, bien colocada y tapada en su bolsa, que no es opaca, y me olvidé de ella. En esa época tenía a mis 2 perritas que dormían juntas, pero a veces una gruñía a la otra si se movía y la molestaba. Esa misma noche de madrugada me despertó un gruñido profundo. Me desperté de un salto para reprender a mi perrilla, cuando descubro con sorpresa que están plácidamente dormidas y tapaditas como les gustaba. En ese momento empiezo a recapacitar que el gruñido que me despertó era muy grave, imposible que lo hiciera mi perrilla, un gruñido sobrenatural, grave y profundo. Al día siguiente me percato de que la bola de cristal estaba fuera de su caja, enfrente de mi cama además. La guardé inmediatamente. Para que estos objetos puedan llegar a convertirse en portales dimensionales tienen que darse una serie de características telúricas de la Tierra, combinaciones complejas de energía que estén en esa zona o cerca del objeto en cuestión, o que alguno de los habitantes de la casa tenga cualidades psíquicas desarrolladas, aunque sea a nivel inconsciente, y pueda activar ese objeto como un portal dimensional. Como te he comentado, no es lo más común, es difícil que pase, pero puede darse el caso.
Lo más importante es evitar que estos objetos se puedan convertir en portales dimensionales. Los espejos, tenerlos en lugares con poco tránsito, tenerlos ocultos o cubiertos y destaparlos solo cuando se vayan a utilizar. Las pantallas igual, no tener los monitores con la pantalla apagada a la vista, tenerlos ocultos o tapados con un pañuelo hasta su uso. Y las bolas de cristal, no tenerlas como algo decorativo. Sé que son bonitas y atrayentes, pero poco recomendables. Si tienes una y no te quieres deshacer de ella, como es mi caso, tenla en una cajita oculta y preferiblemente cubierta con una tela opaca negra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like. Me ayuda a seguir avanzando y poder compartir con más personas toda esta información interesante. Comenta aquí abajo qué te ha parecido el vídeo y suscríbete para no perderte ninguno de los siguientes vídeos que suba. Te recuerdo que puedes contactar conmigo si crees que necesitas una limpieza energética o te la han recomendado. Gracias por mirar y hasta pronto.